pueden apagar su cámara si así lo desean. Y, por cierto, antes de continuar la clase, y muy a propósito, se los digo ahorita que todavía, que ya se empezó a grabar, para decirles que el día de mañana no voy a poder darles clase. Y se lo estoy diciendo ahorita para que se grabe, para que al enviar la grabación lo escuchen aquellos que no hayan entrado a clase el día de hoy. Mañana no va a haber, no les voy a dar clase. El motivo es que voy a poner un examen a las 5 de la tarde. A la clase de 5 a 6 les voy a poner un examen que puede durar hora y media o 2 horas. Y por esa razón, entonces, mañana no les voy a dar clases a ustedes. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con eso ya les doy aviso para que, pues, no tiene caso que vayan a entrar al Zoom, sino, y vayan a estar esperando. Por eso les aviso con tiempo. Ok, vamos a continuar ahora sí la clase. Estamos hablando de trabajo mecánico. Para eso primero les mostré este dibujo para explicarles lo que es la transferencia de energía mecánica. Es una transferencia de energía. Así como la transferencia de energía calorífica, esta es una transferencia de energía mecánica. Es energía que se transfiere del fluido hacia los alrededores. En este caso, en el dibujo de la izquierda, se transfiere del fluido hacia los alrededores. O en el dibujo de la derecha, se transfiere de los alrededores hacia el fluido. La energía mecánica se transfiere a través de un eje en movimiento. Y el eje en movimiento está conectado con dos mecanismos. Un mecanismo interno y un mecanismo externo. En el caso de la izquierda, que por cierto modifiqué el dibujo para ponerle esto, el mecanismo interno es el impulsor y el mecanismo externo es el impulsado. En el caso de la derecha, al mecanismo externo es el impulsor y el interno es el impulsado. Como su nombre lo dice, el mecanismo impulsor mueve al mecanismo impulsado. Ese es un indicio de dónde a dónde se transfiere la energía mecánica. Un eje en movimiento transmite energía. Se podría llamarle energía cinética del eje. Sin embargo, para no confundirlo con la energía cinética que hemos visto antes, se le da este nombre diferente, energía mecánica. Y así lo vamos a identificar en esta clase. Energía mecánica. Se le puede llamar energía mecánica o también se le llama trabajo mecánico o simplemente trabajo. Ya hablamos de la convención de signos. Para calor, la convención de signos es negativo. Negativo significa disipado, positivo absorbido. Para trabajo mecánico, positivo significa producido, negativo significa suministrado. Hay que aprendernos esas palabras para usarlas correctamente y para podernos entender. Y estábamos viendo esos dibujos que están en los apuntes. Esos dibujos, en esos dibujos no se representa todo el sistema. Nada más estoy indicando aquí que es una pared del sistema, pero no se muestra todo el sistema. Es decir, si el fluido está estático o el fluido está en movimiento. Puede ser cualquiera de los dos casos. Sin embargo, aquí ya se muestra todo el sistema. En este caso es un fluido con un fluido estático.
Un fluido estático en un sistema cerrado y acá tenemos un fluido en movimiento en un sistema abierto. Pero ahora no se muestra completo, se muestra parte del eje, pero no se muestran los mecanismos interno y externo para simplificar esos dibujos. De lo contrario, mostrarlo todo completo tendría que hacerse un dibujo más grande y mucho más laborioso. Entonces, de esta forma se muestra más sencillo. Pero no hay que olvidar, aunque veamos así nada más el eje, debemos de pensar en el mecanismo interno y en el mecanismo externo. A través del eje se transmite el trabajo mecánico y esta flecha indica el trabajo mecánico. Es una doble flecha para indicar que o está entrando o está saliendo a través del eje. Y en lugar de decir entrando, le llamaríamos suministrado negativo y en lugar de decir saliendo, le llamaríamos producido positivo. Esta es una doble flecha para indicar las dos posibilidades del trabajo mecánico. Igual acá en el sistema abierto con una entrada y una salida, aquí está el eje en movimiento y la doble flecha es para indicar las dos posibilidades del trabajo mecánico. En los casos que nos interesan termodinámicamente, el trabajo mecánico siempre produce un cambio de presión del fluido. Y un cambio puede ser un aumento o una disminución de presión. Por eso, estas flechas indican aumento o disminución de presión del fluido. Igual acá, o aumenta o disminuye la presión del fluido. En el caso de la masa estática, la presión cambiaría con el tiempo. En el caso de la masa en movimiento, la presión cambiaría de la entrada a la salida. De la presión 1 de entrada a la presión 2 de salida. Para la masa estática, se puede utilizar la W minúscula en joules por kilogramo y para la masa en movimiento también la W minúscula en joules por kilogramo. En ambos casos se puede usar la minúscula, es trabajo por unidad de masa. Sin embargo, para la masa estática, cuando se multiplica por la masa estática, la W minúscula multiplicada por la masa estática se convierte en mayúscula y se le llama trabajo mecánico total. Trabajo mecánico por unidad de masa, trabajo mecánico total. Y para la masa en movimiento, cuando la W minúscula se multiplica por la masa en movimiento, se convierte en W mayúscula punto. W mayúscula punto. Trabajo por unidad de tiempo. O bien, flujo de trabajo mecánico. Pero también hay otra palabra, potencia mecánica. Y es más común usar la palabra potencia. La palabra potencia ya implica flujo, potencia mecánica. Ya no necesitamos decir flujo de trabajo mecánico, potencia mecánica simplemente. Trabajo mecánico total son joules, trabajo mecánico por unidad de tiempo son joules por segundo. Esa es la simbología que vamos a usar para trabajo mecánico. Deben aprenderse la simbología de cada una de las energías que hemos definido. Voy a quitar esto muy a propósito para decir lo siguiente. Por ejemplo, si el trabajo mecánico es un trabajo suministrado, o sea, que está entrando hacia el fluido. Si es un trabajo mecánico suministrado, entonces se escribiría así, por ejemplo, que valiera menos 70 joules por kilogramo. Ya sea que si es este caso
de sistema cerrado o podría ser este caso de sistema abierto. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos casos. Si se suministra trabajo mecánico, sería negativo, pero nos preguntaríamos, si la energía no se completen ustedes, si la Crea, energía no se, crea. ¿no? Ah, caray. En este caso sería, si Ah, la energía no se destruye, ¿en qué se va a convertir esta energía que está entrando? ¿En qué se va a convertir? En otra energía. En alguna de las energías del fluido. Cuando es una masa estática, la única energía del fluido, la única energía que contiene el fluido es energía interna. Entonces se transformaría a energía interna. Pero cuando es una masa en movimiento, puede convertirse a energía interna o también a energía de flujo. O en algunos casos, también se puede convertir en energía cinética o energía potencial, inclusive. Porque una masa en movimiento tiene energía interna, energía de flujo, energía cinética y energía potencial. Recuerden eso. Entonces, ese trabajo mecánico que está entrando se puede convertir en cualquiera de las cuatro energías. O inclusive se puede transformar parte a una energía, parte a otra energía. O ya sea a una energía o a varias de sus energías. Repito, cuando es una masa estática, nada más se convierte en energía interna porque es la única energía que contiene el fluido estático. Pero cuando es una masa en movimiento, se puede convertir en una de sus cuatro energías o en varias de sus cuatro energías. Depende de la aplicación. Pero esa energía que entra no se destruye, se transforma. O bien, si hablamos de un trabajo mecánico que está saliendo, por ejemplo, que valiera más 70 joules por kilogramo, entonces aquí nos preguntaríamos, si la energía no se No se crea. crea, ¿de dónde viene ese trabajo mecánico? Si es este caso de la masa estática, ¿de dónde viene? Energía interna. De energía interna, porque es la única energía que tiene la masa estática. Pero si es este caso de la masa en movimiento, ¿de qué energía viene? Puede ser de una sola de las cuatro energías o puede ser de varias de las cuatro energías. Puede venir parte de energía interna, parte de energía de flujo, o parte de energía cinética, o parte de energía potencial. Depende de la aplicación. Puede venir de una o de varias de las energías que contiene el fluido. Pero no se está creando. Viene de otra energía. ¿Quedó clara la explicación, jóvenes? Sí, profesor. Y aquí está la convención de signos que ya habíamos visto en el otro dibujo. Cuando el trabajo se considera trabajo positivo se le llama trabajo producido. Es cuando está saliendo. El fluido produce trabajo. Y trabajo negativo se le llama suministrado. Cuando se le suministra trabajo al fluido. En este caso nos interesa el fluido, no nos interesa los alrededores, nos interesa el fluido, el trabajo que produce el fluido o el trabajo que se le suministra al fluido. Y aquí viene esto que es muy importante. En todos los casos de aplicación que nos interesan termodinámicamente, cuando el fluido produce trabajo, disminuye su presión. Por decirlo así, sacrifica presión para producir trabajo. Disminuye su presión. ¿Y cómo se le llama cuando disminuye su presión?
expansión. ¿Recuerdan cuando en la unidad 1 les hablé sobre la expansión o la compresión de moléculas? Bueno, es esto. Se le llama expansión. Cuando a un fluido se le suministra trabajo mecánico, produce un aumento de presión del fluido. Cuando el fluido produce trabajo, pierde presión. Cuando se le suministra trabajo, gana presión. Aumenta su presión. Y un aumento de presión es lo que se le llama compresión. Les recuerdo, literalmente, expansión. ¿Qué significa literalmente expansión? Que se agranda. ¿Que se agranda qué? El Sí, es volumen. correcto. ¿Perdón? Que se agranda su volumen. Exactamente. Expansión es aumento de volumen. Literalmente significa aumento de volumen. Sin embargo, termodinámicamente, ¿recuerdan cuando hablamos de las moléculas? Cuando las moléculas se expanden, aumentan su volumen, disminuyen su presión. Y termodinámicamente nos interesa más la presión que el volumen. Por esa razón, aquí nada más mencionamos presión. Una expansión es una disminución de presión. Cuando le doy clic a la flecha aparece aquello. Y la palabra compresión es lo contrario. Literalmente significa disminución de volumen. Pero más nos interesa la presión y una compresión produce aumento de presión. Entonces, termodinámicamente, cuando hablemos de expansión y de compresión, no pensemos en el volumen. Pensemos más, sí es importante también, pero más importante es la presión. Por esa razón, cada que hablemos de compresión o expansión, pensemos así. ¿Qué le sucede a la presión? Y algo también muy importante. Y esto es importante. Cuando se produce trabajo, disminuye la presión del fluido. Nunca aumenta. No. Cuando produce trabajo, siempre disminuye la presión. Cuando se le suministra trabajo, siempre aumenta la presión. Lo contrario, no. Nunca. Lo contrario, nunca. Y aquí quiero mencionar lo siguiente que es muy importante que lo entiendan. Y aquí voy a hablar de dos palabras, objetivo y medio. Como todo en la vida, para lograr un objetivo se requiere un medio. Siempre. Para cualquier cosa en la vida. ¿Queremos lograr un objetivo? Debemos buscar el medio para lograrlo. El medio o la manera en que vamos a lograr el objetivo. Véanlo de esa manera. Cuando el fluido produce trabajo, un trabajo positivo es un trabajo producido. Ese es el objetivo. El medio para lograrlo es la disminución de presión. Por medio, y escuchen mis palabras, por medio de la disminución de presión, se logra el objetivo de que el fluido produzca trabajo mecánico. La disminución de presión es el medio para lograr el objetivo. Pero ahora hablemos del otro caso, de este. Y ahora es al revés. El trabajo suministrado es el medio para lograr el objetivo. Y el objetivo es aumentar presión. Cuando queremos como objetivo aumentar la presión de un fluido, el medio para lograrlo es suministrándole trabajo mecánico.
Hay otros medios para lograr aumentar la presión de un fluido. Este es uno de los medios, por medio de trabajo mecánico. Repito, hay otros medios para lograr el mismo objetivo. Para lograr el objetivo de producir trabajo, también puede haber otros medios para lograr producir trabajo que no sea la disminución de presión, pero lo más común termodinámicamente es por medio de una disminución de presión, que es como nos interesa aquí termodinámicamente. Entonces, vean cómo está invertido. En el primer caso, la disminución de presión es el medio, el trabajo mecánico es el objetivo. En el segundo caso es al revés. El trabajo es el objetivo y la presión es el medio. Es al revés. Espero que lo hayan entendido, jóvenes. Y a continuación viene lo siguiente. Dice, proceso de expansión. Es un proceso básico que se efectúa al fluido del sistema en el cual aumenta su volumen específico. De hecho, esto es lo que significa literalmente. Expansión significa aumento de volumen específico. Y disminuye su presión. Y esto es lo que más nos interesa, la disminución de presión. Aumenta su volumen específico y disminuye su presión. Algunos equipos, como son las llamadas turbinas y los motores de combustión interna, se diseñan con el objetivo, y vean, aquí está subrayada la palabra objetivo, con el objetivo. Estamos hablando de este primer caso, de la expansión, con el objetivo de producir trabajo mecánico. El objetivo de producir trabajo mecánico, lo cual se logra por medio de la expansión del fluido. Entonces, el proceso de expansión, este primer caso, sucede en turbinas de vapor, turbinas de vapor, de gas o hidráulicas, y en motores de combustión interna. Son los casos de aplicación más importantes termodinámicamente. Cuando se trata de este caso. Ahora hablemos del otro caso, de este segundo, compresión, proceso de compresión. Es un proceso básico que se efectúa al fluido del sistema, en el cual disminuye su volumen específico. Eso significa literalmente compresión, y aumenta su presión, que es lo que más nos interesa. Algunos equipos, y son los casos de aplicación, compresores, ventiladores, bombas y también motores de combustión interna. El motor de combustión interna es un caso especial donde suceden los dos procesos, expansión y compresión. En las turbinas solamente hay un solo proceso, expansión. En las turbinas no sucede el proceso de compresión nunca. En los compresores, en ventiladores y bombas, únicamente hay un proceso de compresión, nunca un proceso de expansión. Pero el motor de combustión interna es un caso especial donde suceden los dos procesos. Estos equipos se diseñan con el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Con el objetivo
de comprimir al fluido, lo cual se logra por medio lo cual se logra por medio del trabajo mecánico suministrado. Para eso están diseñados los compresores, los ventiladores, las bombas y también los motores de combustión interna. Para comprimir al fluido por medio del trabajo mecánico suministrado. Aumentar la presión del fluido por medio del trabajo. Por si no lo saben, ese es el objetivo de un compresor. De ahí viene, y se le llama, el nombre mismo lo dice, compresor, compresión. Pero los ventiladores también, y las bombas también es el mismo objetivo. Las turbinas es un proceso de expansión. Estos son los casos de aplicación y que más adelante vamos a resolver problemas de ellos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Ninguna. No, profe. Les vuelvo a repetir, jóvenes, necesitan estar repasando los conceptos que hemos visto para no olvidarlos. Cuando lleguemos a los problemas, si no recuerdan nada, sería una pérdida de tiempo y no van a entender los problemas. Y mucho menos cuando llegue el examen. Y lo único que harían sería tratar de imitar. Y resolver un problema imitando es muy difícil. En cambio, es muy fácil cuando se entiende. Y para poder entender los problemas, hay que recordar los conceptos. Por esa razón, les recalco, repasen los conceptos. ¿Cuánto tiempo les llevaría repasar esto que hemos visto de los apuntes? Hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo les llevaría repasarlo? ¿Media hora tal vez, cuando mucho? ¿No le podrían dedicar media hora en los próximos días? Cada día repasarlo, aunque sea rápido, pero repasándolo rápido, claro. No nada más repasarlo así como lo estoy repasando ahorita, no nada más hacer esto. No, no. Hay que repasarlo leyendo y tratando de recordar las explicaciones que les he dado o repasar las grabaciones para que escuchen las explicaciones, repasando y recordando las explicaciones, leyendo y recordando las explicaciones. Eso es lo que deben de hacer. Para mí, todo esto es muy sencillo, porque yo ya me lo aprendí, lo entiendo perfectamente, y al entender esos conceptos perfectamente, las aplicaciones me parecen como juegos de niños, por decirlo así. Son muy sencillos para mí. Cuando se entiende, cuando uno lo entiende, lo ve muy sencillo. Y lo recalco, espero que despierte su interés por repasar. Es lo mejor que deben hacer. Bien, esas son todas las energías, jóvenes. Todas las energías que hemos visto, las que vamos a ver termodinámicamente. Y aquí puse una tabla, un breve resumen de las energías que hemos visto. La primera energía que vimos fue la energía interna. Es una energía contenida. Es propiedad. Depende de fase y temperatura.
Cuando es una masa estática en un sistema cerrado, podríamos usar U minúscula en joules por kilogramo o U mayúscula en joules. Cuando es una masa en movimiento en un sistema abierto, podemos usar U minúscula en joules por kilogramo o U mayúscula punto en joules por segundo. La siguiente energía es energía de flujo. Es energía contenida también, contenida en la masa. También es propiedad. Depende de presión y volumen específico. Pero esta energía no existe en masas estáticas. Por esa razón aquí no está puesto nada, porque no existe en masas estáticas. Solamente en masas en movimiento. Podemos usar minúscula, joules por kilogramo, o mayúscula punto, joules por segundo. La siguiente energía es entalpía. También es energía contenida en la masa, también es propiedad y depende de fase, temperatura y presión. Pero la entalpía es la suma de las dos anteriores y no existe en masas estáticas, solamente en masas en movimiento. Se puede usar H minúscula en joules por kilogramo o H mayúscula punto en joules por segundo. La siguiente energía que vimos fue energía cinética. También es energía contenida en la masa, pero esta no es propiedad como las anteriores. Depende de la velocidad del fluido. No existen masas estáticas. Se puede usar minúscula en joules por kilogramo o mayúscula punto en joules por segundo. En masas en movimiento. La siguiente energía fue energía potencial. También es energía contenida en la masa, pero no es propiedad, como tampoco lo es la energía cinética. Depende de la altura del centro de masa del fluido. No existe en masas estáticas, solamente en masas en movimiento. Se puede usar minúscula en joules por kilogramo o mayúscula punto en joules por segundo. La siguiente energía fue calor, pero esta energía no es una energía contenida en la masa, es una energía transfiriéndose entre el fluido y sus alrededores. Y es muy diferente que contenida. Las energías contenidas no son transferidas, no se están transfiriendo. Contenidas no se están transfiriendo. Transfiriéndose no están contenidas. Es muy diferente decir contenida que transfiriéndose. Calor es energía transfiriéndose. No es propiedad. Depende de la diferencia de temperaturas entre el fluido y sus alrededores. Sí puede existir en masas estáticas, se usaría minúscula en joules por kilogramo o mayúscula en joules. O puede existir en masas en movimiento, minúscula en joules por kilogramo, mayúscula punto en joules por segundo. Y la última fue trabajo mecánico. Para abreviar, aquí nada más puse la palabra trabajo, pero sería trabajo mecánico o energía mecánica. Así como calor puede escribirse energía calorífica. Trabajo mecánico, también, al igual que el calor, es energía transfiriéndose. No es propiedad, depende del cambio de presión. Y el cambio de presión puede ser compresión o expansión. Puede existir en masas estáticas, W minúscula en joules por kilogramo, W mayúscula en joules. O puede existir en masas en movimiento, W minúscula, joules por kilogramo, W mayúscula punto en joules por segundo. Por cierto, joules por segundo sería lo mismo que watt. Pero prefiero poner joules por segundo para que se vea que es energía por unidad de masa. Perdón, energía por unidad de tiempo. Mientras que joules por kilogramo es energía por unidad de masa, joules por segundo es energía por unidad de tiempo. Pero en lugar de escribirlo joules por segundo, se podría escribir watt.
Recuerden que un watt equivale a joule por segundo. Un joule por segundo. Prefiero escribirlo como joules por segundo, repito, para que se vea que es energía por unidad de tiempo, mientras que acá es energía por unidad de masa. Aquí es energía total, energía por unidad de masa, perdón, y aquí es energía total. Energía por unidad de masa, energía total. Energía por unidad de masa, energía por unidad de tiempo. Es diferente. Bien, este es un breve resumen de lo que hemos visto, pero es breve porque vimos otras cosas más que no están incluidas en esa tabla. Pero es importante verlo así en forma resumida, aunque sea muy breve. Tratar de poner aquí en una tabla todo lo que hemos definido antes, sería muy complejo poner todo en una tabla. Por eso nada más está resumido de la manera muy breve esta tabla. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? No, profe. No, No, profe. pero no, profe. Bien. Estas son las energías que nos interesan termodinámicamente. ¿Y con qué quiero decir con que nos interesan termodinámicamente? Con eso quiero decir que no son las únicas energías que existen. Hay más energías. Pero estas son las que nos interesan termodinámicamente. Las otras energías que se conocen y que no están aquí es porque no las vamos a involucrar en las aplicaciones que vamos a ver. ¿Cuáles son las otras energías que se conocen? Se las voy a mencionar, pero ya sin mencionar muchos detalles, porque no las vamos a utilizar. Así que se las voy a mencionar nada más por nombre, para que sepan qué otras energías se conocen. Y aquí dice, otros tipos de energía. La primera que puse, energía eléctrica. Es una energía muy diferente a todas estas. ¿Qué es la energía eléctrica? De hecho, podemos decir que la energía eléctrica, así como les dije que el trabajo mecánico es como si fuera una energía cinética de un eje en movimiento. Pero para no confundirlo con esta energía cinética, se le da ese nombre especial, trabajo mecánico. Lo mismo, la energía eléctrica es una energía cinética. ¿Pero energía cinética de qué? Electrones en movimiento por un conductor. Un conductor es un cable, un alambre. Eso es la energía eléctrica, como un tipo de energía cinética de electrones en movimiento. Cuando los electrones se mueven a lo largo de un cable, es energía eléctrica que va fluyendo por el cable. La energía eléctrica fluyendo por un cable es como equivalente a un fluido que fluye por el interior de un tubo. Pero en este caso estamos hablando de electrones. Electrones son las partículas más pequeñas de los átomos. Y son partículas sólidas de los átomos. Son electrones en movimiento por un conductor. Y depende de la velocidad. La cantidad de energía eléctrica, pues depende de la velocidad de los electrones. Pero, en realidad, ¿de qué depende que exista la energía eléctrica? Aquí le puse dependiendo de su velocidad, pero en realidad no es velocidad correctamente. Lo puse así para cumplir con el concepto de energía cinética. Energía cinética depende de velocidad,
Pero realmente, ¿de qué depende la energía eléctrica que exista? ¿Alguien lo puede decir? ¿Cuándo existe energía eléctrica en un conductor, en un cable? No siempre existe energía eléctrica en un cable. ¿Cuándo? Cuando están cargados los electrones, ¿no, profe? ¿Perdón? Cuando están cargados los electrones. No lo está diciendo exactamente, aunque por ahí va. ¿Y cuándo se cargan los electrones? Cuando... Muy simple, jóvenes. ¿Nadie? Cuando hay una diferencia de voltaje entre un extremo y el otro extremo del cable. Una Si no hay transferencia de diferencia energía. de voltaje, no fluye electrones. Los electrones se cargan cuando hay diferencia de voltajes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los eléctricos cuando van a verificar si hay corriente en un cable? Miden voltaje. En los extremos del cable miden voltaje. Y si no hay diferencia de voltaje, pues no hay corriente eléctrica. También le llaman corriente eléctrica a la energía eléctrica. Si no hay diferencia de voltajes, pues no hay corriente eléctrica. Entonces miden diferencia de voltajes. La diferencia de voltajes es lo que hace que se carguen los electrones y que se muevan de un extremo al otro. Eso es la energía eléctrica. Pero la energía eléctrica, al igual que cualquier otro tipo de energía, no se crea o no se destruye. No es la energía eléctrica también es una energía transfiriéndose. No existe la energía eléctrica contenida o almacenada. Cuando existe la energía eléctrica, se está transfiriendo de un extremo a otro en un conductor. Por ejemplo, cuando va de un extremo a otro a un conductor, porque en un extremo, de un extremo viene la corriente eléctrica y al otro extremo a lo mejor hay un foco para usar esa energía eléctrica y prender el foco. Entonces es la energía eléctrica que va de un extremo al otro para ser utilizada hacia donde se dirige. Ya sea para prender un foco, para mover un motor, etcétera. O para una resistencia eléctrica, etcétera. Es una energía transfiriéndose. No existe la energía eléctrica estática. Contenida no existe. Alguien podría pensar, ¿y la energía eléctrica que se almacena en las pilas, en las baterías? No. Almacenada en las baterías no se le llama energía eléctrica. Cuando decimos, cuando vamos a cargar una batería y decimos, vamos a almacenar energía eléctrica, en realidad no la estamos almacenando como energía eléctrica. Como electrones en movimiento, no. La estamos almacenando de otra forma. La convertimos a otro tipo de energía, pero ya no sería energía eléctrica. La energía almacenada en una batería no es energía eléctrica, no es electrones en movimiento. Dentro de la batería no están moviéndose los electrones. ¿Queda claro eso, jóvenes? Eso es muy importante. Por esa razón, la energía eléctrica, de hecho, si consideramos todas las energías que existen, la energía eléctrica, podemos decir, es la más valiosa para el hombre. Si se ponen a pensar, es la más valiosa para el hombre porque es la que más utilidad le da el hombre. De todas las energías que nos interesan termodinámicamente, la más valiosa de estas es el trabajo mecánico. Pero la energía eléctrica es más valiosa para el hombre, porque se le da más utilidad, más que el trabajo mecánico.
Cuando el hombre creó la rueda, descubrió lo que es el trabajo mecánico para mover una rueda. Y esa rueda servir para mover o una rueda en un río para sacar agua del río, o una rueda en un automóvil para mover un automóvil, o una rueda en diferentes aplicaciones. Ahí es donde se descubrió el trabajo mecánico. Y sigue siendo muchísimo, muy importante las aplicaciones del trabajo mecánico, pero es mucho más importante las aplicaciones muy diferentes que se le da a la energía eléctrica, diferentes a las aplicaciones del trabajo mecánico. El trabajo no existe en forma natural, tiene que inventarlo el hombre. La energía eléctrica, pregunto, ¿existe en forma natural? No. Sin embargo, la naturaleza produce energía eléctrica. ¿Cuándo? Vamos, jóvenes, participen. Cuando el sol le pega una lámina de metal, ¿no, profe? O sea, porque está cargando los electrones, ¿no? Entonces se calienta. Sí, hay casos como esos. Muchas veces cuando tocamos algo metálico y sentimos una pequeña descarga eléctrica, esa es energía eléctrica también, pero son cantidades de energía eléctrica muy pequeñitas que se producen por un fenómeno físico. Son cantidades muy pequeñitas y esas no nos interesan. No. La naturaleza produce energía eléctrica. ¿Cuándo? En las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas. Un rayo es energía eléctrica. Y la cantidad de energía eléctrica en un rayo es enorme. Desgraciadamente no se ha podido lograr capturar esa energía eléctrica de los rayos que sea seguro. Desgraciadamente no. Capturarla para usarla en beneficio del hombre. No es muy seguro y no se hace hasta la actualidad. Ya son las 7, profe. Sí, sí, ya voy a cortar en ese momento. Entonces, el hombre tuvo que descubrir cómo producir energía eléctrica. La naturaleza produce cuando la naturaleza crea los rayos en una tormenta. Pero ¿cómo producir energía eléctrica? Ese fue el gran dilema para el hombre cuando dijo, ¿cómo producir energía eléctrica? Igual que la energía que produce la naturaleza en los rayos. ¿Cómo producir energía eléctrica que pueda usarse, que pueda controlarse y usarse? Y cuando se llegó a descubrir cómo producir la energía eléctrica, el desarrollo del hombre se disparó enormemente. Nada más piensen en eso. El desarrollo tecnológico, el desarrollo del hombre, sufrió un desarrollo enorme cuando se descubrió cómo producir energía eléctrica y cómo utilizarla. Esta es la energía eléctrica más importante para el hombre. Se acabó el tiempo, así que aquí lo